Clive Newman en 1944 cuenta la historia, o mejor dicho, los relatos de historia real, es decir, es un caso real, que a los 19 años, Clive Newman era un hombre de raza negra, asesina al amante o a la pareja de su abuela y es condenado a muerte. Clive Newman creció siendo abandonado por sus padres y creció con la abuela. Tiempo después la abuela conoce a una persona, esta persona vive con ellos y maltrata física y verbalmente a la abuela y también a él. Cuando Clive Newman crece, él decide quitarle la vida a esta persona. Cuando lo detienen y le hacen el juicio, lo condenan a muerte. Entonces, ¿qué pasó con Clive Newman? El propio padre O'Leary, quien asistió a Clive Newman, dice que él, estando en la cárcel, en la celda, esperando por la fecha del día que iba a ser condenado a la silla eléctrica, él ve una medalla de la Virgen, de la medalla milagrosa, valga la redundancia, en uno de los presos, el cual el preso se quita la medalla y lo tira a los pies de Newman. Y él lo recoge, y esa misma noche él tiene un sueño con la Virgen María, el cual la Virgen María, o mejor dicho, una visión, la Virgen María le dice: si tú me dejas, yo voy a ser tu madre y tú serás mi hijo. A partir de ahí se da una serie de una profundización más de esa historia, que yo les invito a que ustedes lo busquen, Clive Newman. A lo que quiero llegar, mis hermanos, es que Clive Newman luego él tiene una conversión y la propia Virgen María va dando una catequesis a este hombre, y cuando llega ya el tiempo en el que él tiene que llegar a la silla eléctrica, él había pasado por un proceso de haber recibido la confesión, la comunión, inclusive hasta la confirmación dentro de la cárcel, convertido completamente y convencido completamente de la fe. Él cuando va a ser ejecutado, el alcaide de aquel entonces decide postergar 2 semanas su ejecución, el cual él se pone a llorar muy triste, y las personas creen que llora justamente de alegría, pero él decía: ¿qué he hecho yo de mal en estos días para que Dios me castigue privándome del cielo 2 semanas más? Imagínense, mis hermanos, a qué nivel de conversión llegó Clive Newman. Tal así que pasados esas 2 semanas él muere en la silla eléctrica. ¿A qué voy con esa historia, mis hermanos? Que justamente en esta sociedad en la que nosotros vivimos, la mayoría de nosotros mira solamente el exterior o mira solamente las apariencias. La propia palabra de Dios dice que solamente Dios es quien sondea los corazones. Y cuando nosotros miramos la apariencia, cuando nosotros solamente vemos el exterior, podemos caer en el error de hacer un prejuicio antes de conocer a una persona, y eso nos lleva a hacerle un juicio de lo que nosotros vemos. Y el reflejo de lo que nosotros hacemos, mis hermanos, lo que yo soy, lo que Alejandro, ustedes ven por la calle, ven en las prédicas, ven en las charlas, es fruto de mi historia, mi contexto histórico, de mi contexto familiar, de mi contexto social. Todo eso influye para lo que hoy yo soy. Es decir, la mayoría de personas que hoy, por así decirlo, expresan maldad, es porque detrás de esa expresión de maldad hay una historia quizás de maltrato, de abandono, de abuso, eh, de marginación, etcétera. Entonces, la forma en la que esta persona o ese corazón se expresa ante la sociedad es justamente a través de eso. Hace poco veía una noticia que me ponía muy triste, que habían detenido a a una persona que se dedicaba a robar en los barrios, y le habían, aquí en Paraguay actualmente estamos en invierno, por lo tanto hace mucho frío, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron con esta persona? Le capturaron los vecinos, lo ataron, le quitaron la ropa, le golpearon y le iban maltratando tanto física como verbalmente, ¿verdad? Porque era un drogadicto que robaba, que tenía ya al barrio
en zozobra, le tenía el barrio ya cansado, etc. Y miren, mis hermanos, obviamente yo no soy quien para juzgar a nadie en absoluto, ni siquiera a la persona que haya hecho ese delito, pero tampoco a las personas que pegan y golpean, porque allí en esa escena se da el triste error de que esos vecinos están expresando años de sufrimiento, de dolor, y esa persona que está robando está expresando a través de los robos y demás, a través de las drogas, años y años también de perjuicio y de dolor a través de su persona. Entonces, cuando en la sociedad se juntan esas dos cosas, siempre termina mal, siempre sucede algo negativo, algo malo, como fue lo que le pasó a este pobre muchacho. Pero fíjense una cosa interesante que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el versículo 1 al 2. Y voy a leer solamente el versículo 2 para no hacerlo muy largo. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, es decir, de la misma manera que nosotros vemos y ponemos un ojo crítico ante la apariencia o ante el reflejo de lo que vemos de una persona, así seremos juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás será usada para ustedes. Palabra de Dios. Mis hermanos, tengan claro que de la misma forma que yo le pongo mi regla para medir a la persona y decirle, mira, tú tienes que estar en este estándar, en esta forma de ser y de mirar, porque si no, no pasas el juicio que yo te voy a hacer. De esa misma forma también me van a juzgar a mí. De la misma forma que uno critica, va a ser también fuertemente criticado en el día del juicio final. Todos vamos a pasar por el juicio personal y eso es un hecho más que claro, es dogma de la Iglesia Católica, está comprobado hasta científicamente, mis hermanos, con reliquias inclusive de personas que han ido al purgatorio, etcétera, que ustedes lo pueden ver, investigar y escudriñar mucho mejor. Lo que quiero concluir con esta breve reflexión, mis hermanos, es que nadie en absoluto podemos ponerle nosotros la vara del juicio, porque no conocemos concretamente lo que hay en el corazón de aquella persona. Y miren, como yo les decía de este muchacho Cleo Newman, fue un muchacho abandonado, fue un muchacho maltratado, y el actuar que le llevó a hacer este asesinato solamente fue la expresión de dolor y de amor, de dolor y de rabia. Obviamente tampoco es justificable, obviamente no se justifica la maldad, obviamente no se justifica en absoluto lo malo que uno pueda hacer, ¿verdad? Pero es importante, interesante, siempre que me suceda a mí, mirar con una vara que luego voy a ser medido yo también. Y este muchacho tuvo una conversión impresionante, mis hermanos. Y ni todos los que estamos dentro de la iglesia, ni todos los que predicamos, ni todos los que estamos dentro del servicio, somos en realidad merecedores del cielo. Muchas veces, como decía el propio Jesús, las prostitutas y los ladrones les llevan la delantera. Se lo decía a los judíos, a los maestros de la ley, a los fariseos. Ellos que ya se creían salvos, ellos que ya se creían dueños del paraíso, de la vida eterna, solamente por el hecho de caminar y de entender las cosas de Dios. Pero en realidad ellos no vivían eso que ellos creían o que ellos decían practicar, porque ponían cargas muy pesadas a personas y que el propio Jesús dice que ni ustedes pueden cumplir. Y no sabemos, mis hermanos, porque inclusive hasta el más pecador, hasta el más drogadicto, hasta el más abandonado, marginado, a lo mejor ese es el que más ama a Dios, precisamente porque está en esa condición debido a todas las circunstancias adversas que quizás le haya llevado hasta ahí. Termino con esta lectura de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Es mi por así decirlo, texto bíblico preferido, que lo llevo siempre en el alma, y dice: por tanto, el que está en Cristo es nueva creación, pasó lo viejo, todo es nuevo. Y por todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Quiero decirte, hermano, hermana, que me estás escuchando, que quizás te sientas que ya no hay salida para vos, estás en las drogas, estás en el alcoholismo, estás atado a la pornografía, estás atado a
X problema, cual sea, quiero decirte que todos en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasan con la sangre que Él haya derramado, mejor dicho, en la cruz, y a través de la reconciliación, como dice aquí San Pablo, por Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación. A través de la reconciliación es que nos hacemos nuevos. Así que acércate a tu sacerdote, acércate al sacerdote más cercano que tengas, confiesa tus pecados y comienza a vivir nueva criatura en Cristo, porque no sabemos, mis hermanos, en qué momento vamos a partir de este mundo. No importa la condición en la que estés ahora mismo, ánimo, fuerza, porque mientras que haya vida, hay misericordia. Mientras que nosotros podamos respirar, mis hermanos, es que hay gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados. Vamos a orar, mis hermanos, en este momento y decirle a Dios con todo nuestro corazón: Jesús, ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de mis pecados, de mis faltas, de mis culpas. Ten misericordia, Señor, de todos los momentos en que he criticado, juzgado, en que no he tenido compasión, en el que pongo cargas tan fuertes quizás en mi propia familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Ten misericordia, Señor, porque no tengo la capacidad muchas veces, o mejor dicho, la nobleza de poder decir: sí, ese que está ahí delante de mí es alguien, es un prójimo. Me decía hace poco una persona que ore por ella porque estaba pasando por un periodo difícil en el trabajo, ya que no le tenía paciencia a la persona que le estaba capacitando, que estaba saliendo de ese lugar y ella entrando en su puesto. Muchas veces actuamos así, mis hermanos, que recuerda que de la misma forma que nosotros actuamos, así también seremos medidos después. De la misma poca misericordia que tengamos con otras personas, también esa poca misericordia se tendrá con nosotros. Por eso el Espíritu Santo hoy pídele que te dé la gracia de la misericordia total, infinita, que solamente Él puede darte. Y si hoy tienes que volver a empezar, si hoy tienes que volver a comenzar, hazlo, mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús, y recibe al Espíritu Santo. Recibe su gracia, su fuerza que te ayuda, que te levanta y que te da la convicción de que toda persona en Cristo nueva criatura es, como dice en 2 Corintios 5:17. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por la vida de mis hermanos que escuchan esto, que van a escuchar esto y que están recibiendo en su corazón, Dios, porque tú eres un Dios de misericordia y de amor para aquellos que verdaderamente quieren transformar su vida y su corazón. Siempre vas a derramar tu gracia de amor, de paciencia y de misericordia, Señor. Gloria y alabanza a ti, Santo, te alabo y te bendigo y te glorifico. Gracias, Dios, por tanto amor y misericordia. Bendito y alabado seas. Amén, amén y amén.